Hola, pueblo académico de todo el Perú. Soy José Gabriel Condorcanqui Noguera, más conocido como Túpac Amaru II. Inicié una de las más grandes rebeliones de toda América. Amo y señor de Tungazuca, Surimana y Pampamarca, gran arriero de mulas. Los abusos de las reformas borbónicas, las mitas mineras, las encomiendas, las reducciones, el abuso de la administración colonial, la burla a mi título de Inca, y no crear la audiencia del Cusco, estas y otras medidas serán causales para la gran revolución. Rebelión o revolución, eso le dejo a los historiadores. Recuerden, 4 de julio, tomé como prisionero al corregidor Antonio de Arriaga. El 16 de noviembre, liberé a los negros de la esclavitud. El 18 de noviembre de 1780, libré una de las batallas más grandes de toda América, la batalla de Sangarara, donde derroté a Tiburcio Landa. De ahí en adelante buscaré el apoyo de los caciques del sur, pero Micaela Bastidas, mi gran asesora, me diría que no confíe en los aymaras. Pero esa es parte de otra historia. Hoy estamos, jóvenes, aquí para resolver el examen de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Empezamos por la pregunta número 1 de historia. Ojo, es el examen San Marcos 2023-1. Vamos a empezar con esta primera pregunta que nos dice lo siguiente. Mucha atención. Dice, hace aproximadamente 10.000 años antes de Cristo, nuestra costa continental era más ancha, pues el mar se había retirado como consecuencia de las glaciaciones, permitiendo el tránsito de individuos dispersos posteriormente, ¿no? Como parte de la dinámica de la Tierra, uno de los principios de la geografía, ¿no? Parte de la dinámica de la Tierra, sucede un fenómeno contrario, conocido como, miren muchachos, creo que entre todas las preguntas que se han venido tomando entre los años, esta es una de las más fáciles que ha venido, pero hay que responder. Vamos a repetir una vez más la pregunta. Hace aproximadamente 10.000 años antes de Cristo, nuestra costa continental era más ancha, pues el mar se había retirado como consecuencia de las glaciaciones. Recordemos las glaciaciones, ¿no? Acordándonos de este fenómeno llamado las glaciaciones, la última gran glaciación por la que pasaba América se conocía como Wisconsin. Pero a veces generalizamos la idea, ¿no? Porque Wisconsin fue la última en América del Norte, ya que en América del Sur el último fue Atuel y en Europa fue Würm o Würm para algunos, ¿no? Recordemos que las glaciaciones, o en todo caso, la glaciación del Pleistoceno, empezó pues casi hace 1.000.000 de años, ¿no? Hace mucho tiempo, o 800.000 años, y que duró aproximadamente hasta los 10.000 años antes de Cristo, hasta donde está encajada en la pregunta. Entonces, pero hablemos de la última glaciación y ubiquémonos dentro del contexto. América del Norte y la glaciación Wisconsin, ¿correcto? Cuando hablamos de la glaciación Wisconsin, estamos hablando pues de las últimas glaciaciones
que se están dando dentro de la Tierra. No se olviden, repito que en Europa se llamaba Worm y América del Sur se llamaba Atuel, ¿no? Entonces, incluso Augusto Cardich, un famoso arqueólogo, considera que en Perú se estaba pasando por la glaciación Lauricocha, ¿no? Bueno, vamos a ver acerca de las preguntas y vamos a tratar de repreguntarnos qué tiene que ver con las glaciaciones o en todo caso con el final de la glaciación que sería en América del Norte la glaciación Wisconsin, ¿no? Y a esta final de la glaciación, también llamado glaciación pleistocénica, ¿no? También se le conoce como la última etapa de la glaciación o la glaciación tardía, ¿no? Bueno, vamos a ver. Hace aproximadamente 10.000 años antes de Cristo, nuestra costa continental era más ancha, dice, ¿no? Pues el mar se había retirado como consecuencia de las glaciaciones, ¿no? Recordemos ahí, se da la eustasia glacial, que Alex Harlicka nos va a explicar junto a su famoso colega, el famoso autor de la teoría del poblamiento americano, David Hopkins, ¿no? Porque en realidad la teoría asiática de Alex Harlicka es una teoría complementaria, ¿no? Tuvo varios amigos científicos que lo ayudaron, tanto Hopkins como Vitus Bering. Pero vayamos a ver acá, una vez más para entender la pregunta. Hace aproximadamente 10.000 años antes de Cristo, nuestra costa continental era más ancha, pues el mar se había retirado. Ojo, eustasia glacial, como consecuencia de las glaciaciones. Ahora, si nos está hablando de las glaciaciones, en realidad se está refiriendo a la última glaciación, que es la glaciación de Wisconsin en América del Norte, para ponernos en contexto. Ahora dice, permitiendo el tránsito de individuos dispersos, ¿no? De uno hacia otro lado, sobre todo de Asia a América, ¿no? El tránsito de individuos dispersos. Posteriormente, como parte de la dinámica de la Tierra, sucede un fenómeno contrario. Ojo, 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 ojo. Te está diciendo, posteriormente. O sea, que aquí va una consecuencia. Como parte de la dinámica de la Tierra sucede un fenómeno contrario. Por deducción sería, ¿no? Si había un tiempo de glaciación, debería de haber un tiempo caliente o que se está calentando, ¿no? No, una deducción nada más en torno a una injerencia que podemos sacar en torno a esto. Entonces dice, vuelvo a repetir, posteriormente como parte de la dinámica de la Tierra, sucede un fenómeno contrario, conocido como... Creo que la respuesta está fácil, ¿no? Entonces, porque todos sabemos que lo opuesto a la última glaciación Wisconsin, o periodo también llamado pleistocénico, que hay inicial, medio y tardío, pero lo contrario a esa última glaciación pleistocénica o de Wisconsin, conocida en América del Norte, sería pues, vamos a ver las alternativas, Eoceno, no es un tiempo muy antiguo, Mioceno igual, Oligoceno, obviamente, son tiempos muy pero muy antiguos de las eras geológicas. Ahora, aquí tenemos dos, Holoceno y Pleistoceno. Recordemos, la última glaciación en América del Norte se llamó Wisconsin, o también la última glaciación pleistocénica de Wisconsin, que va a tener 3 etapas, inicial, intermedia y tardía. Pero acá está hablando prácticamente cuando dice, ¿no? Glaciaciones, que el mar disminuye, está hablando del Pleistoceno tardío. Tanto si sería inicial o medio, acá te está mencionando contrario. Entonces, no podría ser el Pleistoceno, porque todavía es un tiempo de frío. ¿Correcto? Entonces, el único que nos queda es Holoceno.
alternativa A. ¿Y por qué alternativa A? Porque si nos remitimos a lo que dicen los historiadores, como por ejemplo Silva Santisteban con el Perú antiguo, que es muy general en realidad, John Rowe, el tiempo precerámico en el Perú, Pablo Macera y su autonomía, Lumbreras y el periodo lítico, el arcaico, ¿no? Entonces estaríamos hablando acá de que el fenómeno contrario a la glaciación, al Pleistoceno, sería el Holoceno. Porque cuando el hombre llega a América, todavía convive con el tiempo del Pleistoceno. Pero claro, sería un Pleistoceno tardío. Pero ¿qué sería lo contrario? Lo contrario, posterior al Pleistoceno, sería el Holoceno, tomando en contexto la pregunta que se te ha dado. Entonces, la respuesta sería Holoceno. ¿Por qué Holoceno? Porque Holoceno es el tiempo donde el Pleistoceno, que llega a su parte final, empieza a acabar, disminuye totalmente, solo los polos quedarían con hielo y la Tierra iniciaría su era de calentamiento. Obviamente que natural. La respuesta, repetimos, Holoceno. Alternativa A. Vamos a la pregunta 62. La pregunta anterior era la 61. Vamos a la pregunta 62. Dice. Ajá. Dice, mira, mucha atención. Las razones con las que se ha desacreditado la teoría que sostenía el origen autóctono del hombre americano. Pregunto, ¿qué tema es? Tú ya lo sabes. El tema es poblamiento americano. El poblamiento americano. Y mira, te dice, ¿no? Las razones con las que se ha desacreditado la teoría que sostenía el origen autóctono del hombre americano, poblamiento americano, y está hablando de quién. Claro, del etnólogo argentino Florentino Amellino, que planteó que el hombre surgió en América, en las pampas argentinas. Pero aquí está desacreditando y como tal sabemos que ya los científicos también han dicho que la teoría es falsa, ¿no? Y tiene, por lo tanto, tiene algunos errores. Entonces, pero ¿qué más dice la pregunta? Dice, vamos a volver a repetir para entenderlo con mayor perfección, las razones con las que se han desacreditado la teoría que sostenía el origen autóctono del hombre americano, no te olvides, Florentino Amellino, se basan en evidencias arqueológicas, ecológicas, genéticas, culturales y lingüísticas. Estos han llevado a los investigadores que el arribo del Homo sapiens, o sea, del Homo sapiens hacia América, a este continente, o sea, América, se produjo por medio de oleadas migratorias. En conclusión, quizás otra pregunta para deducir, ¿no? Primer dato, te niega una teoría, la autoctonista, y afirma que las teorías más aceptadas son las inmigracionistas, porque dice bien claro aquí, han llevado a los investigadores que el arribo del Homo sapiens a este continente. ¿Qué continente? América. Se produjo por medio de oleadas migratorias. Y cuando hablamos de las teorías del poblamiento americano, has de saber tú que existen las teorías más aceptadas. Entonces tenemos, por ejemplo, la asiática de Alex Harlica, con el apoyo de David Hopkins, que hablamos hace un momento, de Vitus Bering, o de José de Imbeyoni, la teoría del Kuroshibo, o de las islas Aleutianas y la corriente del Kuroshibo. La teoría oceánica, ¿no?, de Paul Rivet, de las Melanesias y las Polinesias. La teoría
australiana de Méndez Correa a través del Auckland, Macquarie, Tasmania, la Antártida, apoyada de la corriente de Humboldt y Tierra de Fuego. Y quizá también la teoría noratlántica, ¿no? Planteada en su momento por el famoso Dennis Stanford, que plantea que existieron hombres que vinieron de Europa a través de oleadas y que llegaron a América, ¿no? De raza blanca, caucásica obviamente. Por las piedras Clovis encontradas acá y su similitud con Europa. Su similitud con Europa. Ya. Muy bien, entonces, en torno a ello, a lo que se denominan teorías inmigracionistas, vamos a ver cuál de los aspectos vamos a tomar en cuenta en relación, aquí ve, a los enunciados que nos ponen. Voy a leer por última vez para que ustedes se den cuenta de qué estamos hablando. Dice: las razones con las que se ha desacreditado la teoría que sostenía el origen autóctono del hombre americano, poblamiento americano. ¿Qué teoría está descartando? La autoctonista de Florentino Ameín. ¿Correcto? Dice que se basan en evidencias arqueológicas, ecológicas, genéticas, culturales y lingüísticas. Estos han llevado a los investigadores de las teorías inmigracionistas, que el arribo del Homo sapiens, que ya está aquí, al continente americano, se produjo por medio de oleadas migratorias. Entonces, primer punto, niega la teoría autoctonista de Florentino Ameín y toma en cuenta a todas las teorías inmigracionistas. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, nos pone 3 enunciados para ver las alternativas de respuesta. Nos dice, la 1. Los que llegaron a América vinieron del noroeste de Asia. Vamos, Asia, noroeste de Asia, de la Gran Siberia. Recordemos que la Gran Siberia está pues tanto al este como al oeste. Correcto. Pero la 1, ¿por qué sería falsa? Porque Alex Harlicka explica que el hombre que llega a América a través del corredor de Beringia, ¿no? Complementando su idea con David Hopkins, dice que el hombre viene, pero no del este, no del oeste, sino del este de la Gran Siberia. Entonces, el enunciado 1 dice, del noroeste de Asia, se refiere hacia allá, por lo tanto sería falsa. Alex Harlicka es el que indica directamente que los paleomongoloides, o los de Japón, o los de China, o los que vienen hacia América, vienen sobre todo de la parte noreste de Asia, de la Gran Siberia rusa. Ojo, la Gran Siberia está al este y al oeste, ojo ahí. Pero los que llegan a América llegan desde la parte este de la Gran Siberia, no de la parte oeste. La primera sería falsa. Segundo, desde las islas de Oceanía. Claro, si tomamos en cuenta lo siguiente, por ejemplo aquí está Oceanía, Australia, y aquí están las Polinesias y las Melanesias. ¿Correcto? Entonces, sí, la teoría de Paul Rivet plantea una teoría melanésica y plantea una teoría polinésica. Entonces, la 2 estaría bien. Enunciado 3.
de África Occidental. Pese a que hay datos en Lagoa Santa, Brasil, hoy los científicos han detallado que las migraciones como tal no vienen desde la parte de la zona este de América, porque hay pocos fundamentos y hay pocas pruebas contundentes. Por lo tanto, la teoría, el enunciado 3 de África Occidental estaría descartado. Solamente nos quedaría de las islas de Oceanía. Entonces, si ponemos las alternativas, ahí están las alternativas, dice la E, solo 1 y 3, obviamente que no sería. La B, 1, 2 y 3, menos. La C, solo 1, tampoco. B, solo 1 y 2, manancancho. A, solo 2. Y creo que el único que queda dentro de los enunciados de la pregunta 62 de las islas de Oceanía, teoría inmigracionista no asiática, sino oceánica, sería correcta. Entonces, la respuesta sería la alternativa A. ¿Correcto? Muy bien. Avanzando, para seguir avanzando, vamos a llegar a la pregunta número 63. A ver si me observan por acá. Vamos a ver la pregunta 63. Ahí está, clarito. Vamos a leer. ¿Qué nos dice la pregunta 63? Vamos a ver. Dice. Ajá. Este es mi tema, señor. Luego de la derrota de la gran rebelión, está hablando obviamente de Túpac Amaru II, los curacas de sangre que apoyaron a Condorcanqui, o sea, a Túpac Amaru, perdieron sus títulos. Fueron reemplazados por curacas intrusos, criollos, peninsulares y mestizos, que desconocían la reciprocidad y redistribución andina. Frente a este desequilibrio, los alcaldes Barayox adquirieron mayor importancia. Pero a diferencia de la nobleza indígena, como Túpac Amaru, eran elegidos solo anualmente. Bueno, digamos que era un periodo momentáneo, ¿no? Solo anualmente de los indígenas del común. De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que el periodo posterior a la Gran Rebelión, ¿cuál será la respuesta aquí? Pero vamos a leer detenidamente para responder a esta pregunta. Mucha atención, dice. Luego de la derrota de la Gran Rebelión. Primer dato. ¿De qué rebelión está hablando? De José Gabriel Condorcanqui, la Gran Rebelión Americana. Los curacas de sangre, o sea, los que seguían a Túpac Amaru, los del linaje inca, que apoyaron a Condorcanqui, perdieron sus títulos. Eso fue una consecuencia, ¿no? El perder el título de sangre, el perder la memoria indígena cacique como tal de Dios, ¿no? Se pierde. Fueron reemplazados por curacas intrusos. No sé si llamarlos intrusos o no, porque estar en contra de la rebelión en ese tiempo, o estar a favor de los españoles, sería pues tu muerte, ¿no? Entonces dice acá, fueron reemplazados por curacas intrusos. Posiblemente se refiere a los caciques aymaras, como Choquehuanca, Tupac Katari o los hermanos Katari,
o Pumacahua, ¿no? Aymaras que defendieron a los españoles en la rebelión de 1780. Entonces repetimos y dice, luego de la derrota de la Gran Rebelión, los curacas de sangre que apoyaron a Condorcanqui, o sea, Tupac Amaru, perdieron sus títulos, fueron reemplazados por curacas intrusos, criollos, peninsulares y mestizos. Como que curaca, el título que antes era de un curaca o cacique, similitud casi a de un dios, se lo van a dar a cualquier persona, ¿no? Que desconocían la reciprocidad y redistribución andina. Frente a este desequilibrio, los alcaldes barayocs adquirieron mayor importancia de lo que antes no tenían. Eran como empleados serviles de los caciques, pero ahora se convierten en personas importantes. Ahora dice, pero a diferencia de la nobleza indígena, o sea, los caciques antiguos o curacas, eran elegidos solo anualmente de los indígenas del común. O sea, aquí también, ¿no? Se elegía a cualquiera, ya no era una cuestión de atributo o de una elección de un cacique como tal a una persona dotada de conocimientos y de colaboración y de conocimientos sobre los legados incaicos. De acuerdo con lo anterior, de acuerdo a la rebelión de Tupac Amaru II, ¿no? Y a brindarle el título a otros y que el Barayoc suba de jerarquía, dice, de acuerdo con lo anterior, se puede concluir, se puede deducir, se puede inferir en el periodo posterior a la Gran Rebelión. O sea, en la respuesta debe estar los hechos posteriores a la Gran Rebelión, pero relacionados a ello. Como tal, es una pregunta de inferencia. Vamos a responderla. Aquí está sus enunciados y la alternativa correspondiente. Vamos a ver si llegamos a la respuesta como tal. A ver, vamos a ver. Ahí está, dice, vamos a leer, mucha atención. Vamos a leer, vamos por aquí. Mucha atención, dice. La 1. Enunciados en torno a la pregunta. Se debilitaron los líderes étnicos indígenas, pese a la fortaleza de la figura del Barayoc. Miren, para entender la pregunta, tenemos que entender bien claro quién era un curaca y quién era un Barayoc. Mucha atención. El curaca era considerado en el tiempo de los incas como un dios. Era considerado como el mismo inca dentro de su territorio, dentro del pueblo que cuidaba o que velaba. Entonces, es más, se le hacía una huaca. Y tenía muchos atributos. Era cargado en andas, por ejemplo. O sea, el curaca era como un dios dentro del territorio. Ya pueden imaginarse ustedes el respeto que se le tenía al inca, si el curaca tenía estos derechos. Ahora, ¿pero quién era un Barayoc? El Barayoc es como un empleado servil, ¿no? Que es más creación, más que tahuantinsuyana, creación virreinal. El Barayoc va a ser el mensajero, el asesor secundario, el que hacía de escribano, el que administraba al cacique en el tiempo ya del virreinato. Pero su posición tanto en el tiempo del Tahuantinsuyo como en el tiempo del virreinato es inferior, obviamente más en el Tahuantinsuyo, porque ser curaca era ser dios. Y ser Barayoc
ser una persona mortal que tiene una jerarquía. Entonces, cuando dice aquí, se debilitaron los líderes étnicos indígenas, obviamente, pese al fortalecimiento de la figura del Barayoc, pese a que después de la rebelión de Túpac Amaru, los Barayoc subieron de jerarquía, los indios en general ya no creían en que el Barayoc representaba al curaca o al cacique familiarizado con el inca. Como que para los indios, su inca, su dios, había muerto. Ojo, pese a que el Barayoc había ganado jerarquía. Entonces, se debilitaron los líderes étnicos indígenas pese al fortalecimiento de la figura del Barayoc. Sí, se debilitó. 2. Los curacas intrusos contribuyeron a debilitar políticamente a las comunidades indígenas. Claro, el indio, el indígena, según contexto, cree en alguien de su linaje. No cree en un español, por más que se vista como indio. No cree en un mestizo, por más que se vista como inca. No cree en cualquier indio común. Por lo tanto, los curacas intrusos van a debilitar, porque recuerden que el cacique o curaca contribuyó económicamente y positivamente al virreinato con la contribución de impuestos. Pero estos no se van a dar de tal manera cuando se nombran a los nuevos curacas, en la cual los indios no van a creer después de la rebelión de Túpac Amaru II. Entonces, la 1 y la 2 serían verdaderas. La 3. Los Barayocs fortalecieron el liderazgo étnico pese a la presencia de los curacas intrusos. No, obviamente que no, ¿no? Los Barayocs fortalecieron, creo que se contradice con la 1. La 1 dice, se debilitaron los líderes étnicos indígenas, como los Barayocs, figuras que habían subido de cargo en torno a la derrota de Túpac Amaru II. La 3 dice, los Barayocs fortalecieron el liderazgo. No fortalecieron, al contrario, los indios dejaron de creer, porque los indios creían en el curaca, creían en el cacique, creyeron en Túpac Amaru II. 4. Los Barayocs buscaron reemplazar a los curacas de sangre. Los Barayocs buscaron reemplazar a los curacas de sangre sin lograr compensar su prestigio y poder. Bueno, los Barayocs buscaron reemplazar a los curacas de sangre. Nunca lo pudieron hacer. Lo hemos dicho, lo hemos mencionado desde el inicio. Por última vez voy a leer la pregunta y se van a dar cuenta, ya ustedes mismos solos van a ver cuál es la respuesta, ¿ya? A ver, vamos a ver por acá, mucha atención, dice, voy a leer nuevamente para que ustedes queden fortalecidos con la pregunta en relación a la pregunta número 63. 63. Mucha atención, dice. Atención, académicos. Luego de la derrota de la Gran Rebelión, Túpac Amaru II, los curacas de sangre que apoyaron a Túpac Amaru II, o sea, a Condorcanqui, perdieron sus títulos, consecuencia de Túpac Amaru II de la Gran Rebelión. Fueron reemplazados por curacas intrusos, criollos, peninsulares y mestizos, que desconocían la reciprocidad y redistribución. Que Túpac Amaru II sí cumplía cuando era cacique. No era un inca, o en todo caso un mestizo con el título de inca que él reclamaba. No era un tipo creído, no era un tipo que era prácticamente un alienado al estilo español o a la corriente del virreinato, o a los españoles como tal. Él siguió siendo
un inca cacique de linaje de sangre, pero que apoyaba y que pagaba a los indios que tenía incluso en sus grandes tierras. Entonces, dice, ¿no? Luego de la derrota de la Gran Rebelión, los curacas de sangre que apoyaron a Condorcanqui perdieron sus títulos, fueron reemplazados por curacas intrusos, criollos, peninsulares y mestizos, que desconocían la reciprocidad, la redistribución andina. Frente a este desequilibrio, los alcaldes barayocs adquirieron mayor importancia, pese a la diferencia de la nobleza indígena. Sí, adquirieron ciertamente cierta jerarquía, subieron de cargo para ayudar a los españoles, pero ya no era lo mismo que con los caciques o los curacas. Entonces, pero a diferencia de la nobleza indígena, eran elegidos solo anualmente de los indígenas del común. O sea, que mientras el curaca o cacique era elegido de linaje, de sangre, endiosado al poder inca, aquí se elegía tanto a los nuevos caciques o a los nuevos barayocs del común, ¿correcto? Entonces los indios dejan de creer en que el inca ha vuelto o que el inca sigue persistiendo. Quizás puede persistir dentro de la idea de ellos, pero dentro de los nuevos, digamos, encomenderos llamados caciques, nuevos caciques o nuevos barayocs o curacas intrusos, como se les llame, entonces se deja de creer. Entonces, de acuerdo con lo anterior, se puede concluir que en el periodo posterior a la Gran Rebelión. Entonces, acá hay dos cosas que tenemos que conocer. La primera, curaca es un término incaico. Cacique es un término del virreinato. Pero ambos eran de una jerarquía incásica, de linaje de sangre, que se pierde, más que perderse, se prohíbe, se reprime a los del linaje de sangre por apoyar a Tupac Amaru II. Y se nombra a los nuevos de la parte española, de la parte mestiza, de la parte criolla y de la parte indígena, pero que no tenían que ver con el linaje de sangre, nombrándose nuevos curacas o caciques o nuevos barayocs, que pese a subir de jerarquía, el indio en general dejó de creer, o en todo caso, quizá pensó que el inca finalmente había muerto. Entonces, entre las respuestas, una vez vamos a poner para que tú te des cuenta que es la respuesta como tal. Vamos a ver cuál es la respuesta. Mucha atención. Ahora vamos a la respuesta, mucha atención. Aquí está. A ver, dice, mucha atención. ¿Qué nos dicen los enunciados? La 1. ¿Se debilitaron los líderes étnicos indígenas? Sí, se debilitó, porque dejaron de creer. 2. Los curacas intrusos. Entonces, la 1 es verdadera, ¿correcto? La 2. Los curacas intrusos contribuyeron a debilitar políticamente a las comunidades indígenas. Claro, porque los indios dejan de creer, obviamente. Acá hay una repetición, ¿no? Pero en relación al debilitamiento, ¿no?, de la creencia. 3. ¿Los barayocs fortalecieron? No, pues los barayocs no fortalecen, pese a que suben de cargo, no fortalecen. Al contrario, los indígenas se vuelven más rebeldes, uniéndose posteriormente a las rebeliones criollas. Los barayocs buscaron reemplazar a los curacas de sangre, pese a que buscaron, nunca lo lograron, pues, ¿no? Nunca lo lograron. Nunca van a lograr superar la idea de que Tupac Amaru había muerto. Y cuando Cristóbal Tupac Amaru se revela posterior
a Tupac Amaru II, el primo, ya la rebelión incluso baja. Porque muerto Tupac Amaru, muerto el Inca. Y ellos dejan de creer en ese linaje incaico. Pero la creencia por esencia, quizá no. ¿Cuál sería la respuesta? A, 1, 3 y 4. No, porque nos dice, ¿no? De acuerdo con lo anterior, se puede concluir, inferir, ¿no? Que en lo posterior a la... O sea, nos pide lo posterior, consecuencia de la rebelión de Tupac Amaru en torno al párrafo mencionado, que habla de los caciques y barayocs, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver qué es lo verdadero acá. 1, 3 y 4, 1 sí, 3 no, 4 no. B, 2, 2 sí, 3 no, ya está mal, 4 menos. C, solo 1, solo 2, 1 y 2. 1. Se debilitaron los líderes étnicos indígenas pese al fortalecimiento de la figura del Barayoc y el subirle de jerarquía. Sí, se debilitó. Sencillamente la gente no creía en el Barayoc. ¿Correcto? 2. Los curacas intrusos contribuyeron a debilitar políticamente a las comunidades indígenas. Claro, porque los indios no van a pagar los mismos impuestos que le pagaban a Tupac Amaru. En correlación, Tupac Amaru les brindaba impuestos al virreinato y una gran cantidad de impuestos. Por lo tanto, el impuesto que se sube y que Tupac Amaru pagaba, es más, habían indios que no podían pagar el impuesto y Tupac Amaru pagaba por esos indios. Pero con estos nuevos curacas, los indios van a empezar a migrar por los cerros, convirtiéndose más adelante en lo que llamaríamos guerrillas y montoneras. Ese gran ejército que va a contribuir, valga la redundancia, a San Martín y a Simón Bolívar en la independencia del Perú. Entonces, nos quedaríamos solamente con la alternativa C, solo 1 y 2. Enunciados 1 y 2 como respuesta correcta del examen de admisión. Vamos a la pregunta número 64. Aquí la tenemos. La pregunta número 64. Vamos a ver. Sacamos de aquí nuestra preguntita. Sacamos nuestra preguntita. Y ponemos nuestra pregunta siguiente, que es la número 64. Aquí está. Bien. Mucha atención. Voy a leer la pregunta. Dice: 64. San Marcos, la decana de América. A pesar de los, dice, ¿no?, de los espectaculares recursos ofrecidos por la comercialización del guano, la situación de la bancarrota fiscal sobrevino en la década de 1870. Contexto, ¿de qué está hablando? Está hablando del guano, el guano, la prosperidad falaz. Recuerden que la época más fuerte de apogeo del guano está entre el 45 y el 65. A partir del 65, 68, 70 entra en debilitamiento. ¿Por qué bancarrota fiscal? Porque ya en Inglaterra se había descubierto el guano artificial, el guano químico. Entonces el guano ya no tenía el valor que tenía en su momento. Había bajado 5 veces el valor que tenía en su momento. Entonces, repetimos la pregunta. Dice: a pesar de los espectaculares recursos ofrecidos por la comercialización del guano, ojo, prosperidad falaz, no te vayas a olvidar, la situación de bancarrota fiscal sobrevino en la década del 70. Muy bien.
Como alternativa a los decrecientes ingresos que ofrecía este recurso, el gobierno de Manuel Pardo tomó medidas contrarias a la explotación y comercio libre del salitre. Ajá, hasta acá, ¿qué te está diciendo? Que en el Perú se descubre un nuevo recurso, ya no el guano, sino el salitre. Dice, como alternativa a los decrecientes ingresos que ofrecía este recurso, el gobierno de Manuel Pardo tomó medidas contrarias a la explotación y comercio libre del salitre. Ojo, está hablando de Manuel Pardo. Y recuerden que Manuel Pardo, si hablamos de Manuel Pardo, estaríamos hablando, pues, a ver, déjenme recordar. A ver, primer militarismo, recordemos, 1827, 1872 es el primer militarismo. Gobiernan los siguientes presidentes, ¿no? Lamar, Gamarra, Orbegoso, Salaverry, Santa Cruz, recuerden. Gamarra nuevamente, un tiempo de anarquía. Luego viene si no me equivoco, ahí está el tiempo de la guerra, no, antes de ello el tiempo de Castilla, ¿no? Ramón Castilla, Echenique, Castilla, incluso anteriormente estaba San Román, ¿no? O vendría San Román, Peset, Mariano Ignacio Prado, y José Balta, que termina ahí, ¿no? Termina todo el tiempo del primer militarismo. Y empieza el primer gobierno civil de la historia del Perú, Manuel Pardo y Lavalle. Y de él está hablando acá, Manuel Pardo y Lavalle, el que creó el primer partido político de la historia del Perú. Y él gobernaría de 1872 a 1876. Entonces, cuando nos toman este tipo de preguntas, siempre en historia hay que conocer lo que está atrás y lo que está adelante. En este caso, lo que está atrás sería el primer militarismo, repito, de 1827 a 1872. Aquí estaría Lamar, Gamarra, Orbegoso, Salaverry, Santa Cruz, Anarquía, Vivanco, Castilla, Echenique, Castilla, San Román, Peset, Mariano Ignacio Prado y José Balta. Ahí todo ese tiempo, el tiempo del primer militarismo. Entonces, ¿qué inicia a posteriori? El primer gobierno civil de toda la historia del Perú, de Manuel Pardo y Lavalle. ¿Y qué es lo que hace Manuel Pardo y Lavalle? Vamos a ver. Vamos a ver. Pero para ello, primero hay que ver cuáles son las alternativas de que nos han dejado por acá. Vamos a ver. A ver, mucha atención. A ver, vamos a ver. Mucha atención. Dice, alternativa A, la privatización de sus yacimientos y el estanco de la comercialización. A ver, contexto. El término privatizar no está dentro del contexto. Pese que cierta parte de lo que dice es verdadero, pero el término no. ¿Correcto? 2. B. Alternativa B. Y siempre hay que tener en cuenta eso. Detallar los contextos y los nombres en un examen. ¿Correcto? No podemos hablar de privatización cuando sabemos que cuando en el Perú, por naturaleza, privatización vino desde el año 1993 y se plasmó de manera desmesurada hasta el día de hoy, ¿no? Para nosotros sería un término moderno, ¿no? Aunque como término ya existió antes, sobre todo en la Europa liberal. Pero en el Perú, hablar de la privatización en tiempos de Manuel Pardo, o sea, según contexto, como nombre, no. Con otro término quizá. Alternativa B, el estanco de su comercialización y la explotación de la comercialización. La explotación del salitre para su comercialización. O sea, la alternativa B te está diciendo, ¿no? Que se dio el estanco del salitre y a la vez se explotó para una comercialización propia.
propia. Y podría ser, porque tengan en cuenta una cosa, ¿quiénes eran los dueños de los recursos de nuestro país? Eran pues anteriormente llamados los hijos del país, llamados consignatarios. Dentro de ellos estaban pues los Pardo, los Aliaga, ¿no? Los Vivanco, incluso Castilla, ¿no? Entonces, ¿por qué la idea de tomar como posesión algo que, si yo soy del partido civil bajo la tendencia liberal, debo estar a favor del libre comercio? Pero el libre comercio no interesa cuando sabes que el recurso o la materia prima es base para el libre comercio y es base para el empresario que modela el producto en base al intercambio entre comillas, en torno a la materia prima. Y en el Perú, pues, los hijos del país se hacían cada vez más ricos, se hicieron ricos con el guano, se hicieron ricos con las consignaciones y ahora se van a hacer ricos con el nuevo descubrimiento, el salitre. Entonces, Manuel Pardo, uno de los grandes salitreros, por cierto, si no me equivoco, fue el que creó la ley de estanco, o sea, una ley de impuesto para que las empresas extranjeras paguen por el salitre que sacaban. Y un buen impuesto, por cierto. Pero luego, si no me equivoco, Manuel Pardo también va a hacer, en 1875, se va a expropiar, o sea, va a nacionalizar el salitre. Ahora, ustedes dicen, está bien, qué bueno, lo hizo, porque los chilenos tenían la propuesta de, bajo el libre comercio, de ir y sacar el salitre. Entre bien o mal, Manuel Pardo nacionalizó el salitre para nosotros, pero decir nosotros es mucho, sino para los más poderosos del país. A la vez esto generó pues un pretexto para Chile, que tenía ya como anuencia a Diego Portales como proyecto la Guerra del Salitre, que ya hace 40 años, antes de la Guerra del Salitre o Guerra del Pacífico, ya ellos estaban modelando, estaban procesando, y esto solamente les va a servir para tomar como pretexto declararnos la guerra. C. La monopolización de su venta y otra vez la palabra, privatización. Fuera. D. El alza de las tasas de explotación y la socialización de los yacimientos. Cuando te dice socialización, habla más de una cuestión pues socialista, ¿no? De equidad, igualdad, y obviamente que eso no se dio, ¿no? La estatización, podría ser, y marginación de las agencias navieras privadas de transporte, totalmente fuera de contexto, ¿no? Fuera de contexto. Entonces, la pregunta hace referencia a qué? La pregunta hace referencia a que Manuel Pardo, pese a que está en el tiempo del libre comercio, va a tomar medidas contra los chilenos e ingleses que ya incluso estaban sacando salitre del Perú. Y como una opción de tener los recursos para uno, bajo el libre comercio, en vez de, bueno, creo que la ley del estanco estaba bien, pero nacionalizar, explotar, estatizar el salitre tomó a Chile como un afán más de pretexto que a favor del Perú, que tomar algo como suyo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? A, la privatización. B, el estanco de su comercialización y la explotación de la comercialización a posteriori
creo que la B es más clara, ¿no? Porque recuerden que Pardo en 1873 sacó la ley del estanco del salitre y en 1875 sacó la ley de nacionalización del salitre. Entonces, esto implicó pues una expropiación, que Chile lo tomó a mal porque ellos tenían intenciones de ya invadir el Perú, pero todavía no lo estaban haciendo porque sacaban salitre vía el libre comercio, ¿correcto? Pero eso obviamente que en lo que refiere al estanco y la posterior estatización, ¿no? O expropiación, eso estaría más ligado a la pregunta, ¿no? Alternativa B. La C, fuera de contexto, privatizaciones, menciona. Alternativa D, socialización, no tiene nada que ver. Y la E, otra vez dice, ¿no? Y dice la estatización, hasta ahí podría ser, ¿no? Pero dice, imaginación de las agencias navieras privadas de transporte. Como que eso sale de contexto, ¿no? Sale fuera de contexto. La respuesta sería alternativa B. No te olvides que Manuel Pardo dio la ley del estanco del salitre. Recuerda, una vez más te digo esto, no era tanto que amaban al Perú estos hombres, sino que ellos eran los dueños del Perú. Así es que creo que los dueños del Perú, o los que gobiernan el Perú, ¿no? O los que son puestos para gobernar, en todo caso, hay una gran contradicción, ¿no? Tomando como base a la historia, no serían 200 años de dominación de los poderes, de los hombres poderosos, sino quizá 500 años desde el virreinato, tomando como, ¿no? Como fuente a toda la colonia. Entonces, yo voy a repetir por última vez la pregunta para que tú te des cuenta que la respuesta es alternativa B. Vamos a leer una vez más la pregunta. La cosa es que tú estés seguro de que esta es la respuesta. Dice, a pesar de los espectaculares recursos ofrecidos por la comercialización del guano, la situación de la bancarrota fiscal sobrevino en la década de 1870. ¿Por qué? Porque el guano, que no fue utilizado correctamente a favor y el bien de nuestro país en la ciencia, la educación, la tecnología, ¿no? Y en realidad fue utilizada correctamente por los que sí aprovecharon de ellos, ¿no? Los hijos del país, los consignatarios, estos hombres ricos de grandes apellidos criollos y españoles, ¿no? Ellos fueron los que se volvieron los hombres más ricos y que empezaron a controlar todos los recursos y territorios de nuestro país. Dentro de ellos están, ¿no? Los famosos Vivanco, los Pardo, los Aliaga, ¿no? Y posteriormente van a ampliar esa familia y ese poder, ¿no? Dice, como alternativa a los decrecientes ingresos que ofrecía este recurso, sabemos que el guano pasa a ser ya un tercer hasta un cuarto recurso no utilizable, ya que en Inglaterra se había descubierto el guano químico. El gobierno de Manuel Pardo tomó medidas contrarias a la explotación y comercio libre del salitre. O sea, el Perú se supone que entra a un libre comercio con Manuel Pardo, pero para los intereses de él y de su grupo, el salitre no estaba dentro de ese libre comercio. Por lo tanto, dice que afectaron a empresarios peruanos, chilenos e ingleses. Estas medidas fueron que Manuel Pardo dio la ley del estanco en 1873 sobre el salitre. Primero, uno para poner freno
digamos, al hecho de sacar el salitre. Segundo, en 1875, y es digamos, la gotita que va a hacer rebalsar todo el vaso, es la ley de nacionalización. O sea, el salitre será expropiado por los peruanos. Ustedes pueden decir que está bien, el problema es que ellos lo nacionalizan para su poderío, para el bien de ellos, no del Perú. Y esto a la larga, ¿qué va a traer? Esto a la larga va a traer que la guerra del Pacífico, la guerra del salitre, se profundice más o se conflagre más. Muy bien, entonces vamos a llegar a la última pregunta. Vamos a llegar ya a la última pregunta. Mucha atención. Mucha atención. Vamos a llegar a la última preguntita. Está aquí. Lo vamos a poner acá, lo vamos a colocar aquí. Aquí está. Esta es la última preguntita y estas son sus alternativas. Vamos a ver. Mucha atención, jovencitos, con la última pregunta. Pregunta número 65, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Mucha atención, dice. La Alianza para el Progreso, ojo, no es APP, dice, la Alianza para el Progreso fue un programa impuesto por la United States of America, o sea, por Estados Unidos, en los 60, o sea, 1960, ¿no? 60. Se trataba de reformular las tradicionales políticas norteamericanas hacia América Latina con la finalidad de atenuar los impactos de la Revolución Cubana en nuestras sociedades, además de la política asistencialista de reparto de alimentos entre las comunidades pobres, sin alterar la estructura social, promovió en países como el nuestro cierto tipo de, cuando te dice cierto tipo de, es que se pudo haber aplicado entre que sí o que no, o a medias, ¿no? Entonces, volvamos por acá. La Alianza para el Progreso. Entonces, ¿qué fue la Alianza para el Progreso? Fue un proyecto norteamericano, ¿no? Dice, fue un programa impuesto por Estados Unidos en los años 60. Se trataba de reformular las tradicionales políticas norteamericanas. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir las tradicionales políticas norteamericanas? Recuerda que Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, va a apoyar a Europa del Este con el Plan Marshall, la reconstrucción de la Europa Occidental, o el Plan Dutch Light, donde va a apoyar política, económicamente e infraestructuralmente a Japón. ¿Correcto? Y lo mismo quiere hacer con América. Pero ojo acá, ¿por qué? ¿Cuál es ese proyecto? O sea, ¿en qué se profundiza la esencia del proyecto? ¿Cuál es el contexto? La Guerra Fría. ¿Qué es la Guerra Fría? Todos sabemos. El contexto de lucha ficticia entre Estados Unidos y la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Lo que va a pasar aquí es que Estados Unidos, en aliarse con otros, sobre todo los países americanos, y no dejar que la URSS avance, también la URSS hacía lo mismo, ¿no? Unificaba a algunos países haciéndolos socialistas. Entonces, bajo políticas eminentemente socialistas, ópticas socialistas comunistas, entonces Estados Unidos, para proteger a América y para hacer que los países americanos busquemos un desarrollo integral como Japón o como la Europa del Este, lanza el plan, la Alianza para el Progreso.
Muchos pueden decir que esto puede ser falso, contrario, incorrecto, ¿no? Quizá. Pero hay una cosa que es cierta y que nunca podremos saber, que este plan fue realizado por Kennedy, John F. Kennedy, y que él incluso viajó casi a todos los pueblos de América. Viajó a México, Costa Rica, Colombia. Llegó a Venezuela visitando la tumba de Bolívar, promoviendo este programa. Un programa general de apoyo a la educación, a la infraestructura, apoyar a la eliminación de la pobreza, etc. Pero ¿qué pasó? Muchos pueden decir, este profesor está loco, está apoyando a los Estados Unidos. Miren, créanme o no, John F. Kennedy era una persona de creer. Junto a su esposa Jacqueline, viajó por toda Sudamérica y casi por toda la América, planteando desde 1961 la Alianza para el Progreso. Repito, como un plan Marshall o como un plan Dodge. El 15 de marzo de 1961, en la OEA, creó eso. Pero ¿qué pasó? Todos sabemos que obviamente pasó algo aquí. ¿Y qué fue lo que pasó? Que todos sabemos que 2 años después morirá John F. Kennedy. Kennedy murió y el plan de la Alianza para el Progreso también. Ahora, muchos dicen, no, pero que con este plan no se avanzó nada y que más bien hubieron dictaduras. Estados Unidos apoyó las dictaduras contra los países socialistas que estaban surgiendo en torno a la revolución cubana y todo eso. El avance socialista era real, entonces Estados Unidos planteó el plan Alianza para el Progreso. Ojo, el plan Alianza para el Progreso terminó cuando murió John F. Kennedy. Y luego nació otro programa, el Plan Cóndor de 1975. Y ese plan sí tiene pruebas de que Estados Unidos apoyó a las dictaduras, apoyó los golpes de estados contra las opciones socialistas. Pero diferente a la Alianza para el Progreso, que dentro del proyecto de unificar la democracia y el libre comercio, el plan capitalista norteamericano con John F. Kennedy, estaba el Perú. Claro que sí. Entonces, vamos a ver qué fue lo que pasó. A ver, vamos a leer nuevamente la pregunta. Dice, la Alianza para el Progreso fue un programa impuesto por Estados Unidos en los años 60. Se trataba de reformular las tradicionales políticas norteamericanas, repito, lo que hizo en Europa y lo que hizo con Japón, hacia América Latina, ahora destinadas a América Latina, con la finalidad de atenuar los impactos de la Revolución Cubana. Recuerdan que en Cuba se había dado la revolución de Fidel Castro, Camilo Cienfuegos, el Che Guevara. Entonces, para atenuar ese avance socialista, Estados Unidos creó el plan de Alianza para el Progreso. Un plan democráticamente creíble con John F. Kennedy, pero no y llegando a la dudosa creencia con los demás presidentes y con el plan Cóndor, que fue totalmente distinto. Además de la política asistencialista de reparto de alimentos entre las comunidades pobres, sin alterar la estructura social
promovió en países como el nuestro, dice. O sea, ¿qué quiere decir? Que la Alianza para el Progreso sí se promovió en el Perú. Pero ¿qué cosa es lo que se va a promover? Mucha atención. Alternativa A, la inversión norteamericana. Podría ser. B, reducción de la deuda externa. No estaba dentro de la Alianza para el Progreso ese plan, ¿no? C, la reforma agraria. Puede ser la reforma agraria. ¿Por qué podría ser la reforma agraria? Porque la reforma agraria, si nosotros analizamos, viene desde Francia, desde la Revolución Francesa, la Revolución Mexicana, y tomada ahí esas ideas por Víctor Raúl Ayala-Torre. Pero la reforma agraria era algo que el Perú necesitaba desde hace pues cientos de años. Quizás desde la colonia, ¿no? Una reforma que impulse el desarrollo agrario de nuestro país, pero no de manera unilateral, sino plurilateral, a favor de todos, sino no de solo un grupo. Entonces, la reforma agraria estaba dentro de los parámetros de la Alianza para el Progreso. Es más, tenía un financiamiento. Entonces, la C, creo que sería la respuesta. La D, promoción de la educación, también. Pero lo que más se impulsa en los países de América Latina es la reforma agraria. En el caso del Perú, sobre todo, es de necesidad, porque nuestro país es eminentemente agrícola. Si bien es cierto, la actividad económica es la minería principal, que rinde pues divisas a nuestro país, la agricultura es el sector que la mayor parte de nuestro país está dedicado, tanto en la costa, en la sierra, como en la selva. Entonces, una reforma agraria, llevarlo al desarrollo entre la ciencia y la tecnología, era crucial dentro de la Alianza para el Progreso, dentro del financiamiento que se nos iba a dar. La construcción de vías de comunicación. Miren, les voy a decir una cosa, la inversión norteamericana podría ser, la reducción de la deuda externa no, la reforma agraria sí, totalmente, la promoción de la educación también podría ser, la construcción de vías de comunicación también podría ser, pero la que estaba así, en primera instancia, en el Perú, aplicar bajo la ayuda de la Alianza para el Progreso de Estados Unidos, era la reforma agraria. Y si hablamos de la reforma agraria, en el 60, estamos hablando de Manuel Prado Ugarteche, el presidente de la convivencia, ¿no? Similar lema al que tenía John F. Kennedy. Entonces el Perú, los gobiernos del Perú del tiempo del 60, se van a afiliar a los lazos norteamericanos. Tal es el que le va a pasar a Manuel Prado Ugarteche, ¿no? El que ya insta a formar una comisión de la reforma agraria porque ya se venía a venir el apoyo de la Alianza para el Progreso para el Perú. Terminado el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, que gobernó entre el 56 y 62, entraría una junta militar y esta junta militar crearía la ley de bases de la reforma agraria de Pérez Godoy y Nicolás Lindley. Pero ¿quién va a crear la ley para que ya sea aplicada, aunque no se aplicó, va a ser Belaúnde? En 1963 y 1968, Belaúnde va a crear bajo la ley, mucha atención, bajo la ley 15037, ley 15037, la ley de bases de la reforma agraria, pero que no entró en aplicación más por un apoyo político y, ojo, por la muerte de Kennedy, donde la Alianza para el Progreso quedó en nada. Duró unos años más, pero los otros presidentes decidieron ya no utilizarlo. O sea, los otros presidentes que vinieron después de Kennedy. Al contrario, utilizaron el Plan Cóndor, que fue una propuesta abusiva, dictatorial y a favor de los grupos de poder y que den golpes de Estado en contra de las posturas socialistas. Entonces,
De esta manera podemos decir nosotros que la respuesta a la pregunta es la reforma agraria. Y por última vez voy a repetir, mucha atención. La Alianza para el Progreso fue un programa impuesto por Estados Unidos en los años 60. Sí. Fiel idea de la reconstrucción de Europa del Este bajo el Plan Marshall y Japón bajo el Plan Deutschland. ¿Quería eso John F. Kennedy para el Perú y América? ¿Para los otros países de América? Porque había visitado México, Costa Rica, Venezuela, visitó la tumba de Simón Bolívar, dictaminando que Bolívar era uno de los primeros unificadores de América. Una persona en quien creer, en que pudo haber sido la posibilidad para el Perú del crecimiento, no lo sabremos. Y muchos pueden dudar de Estados Unidos. Se trataba de reformular los tratados tradicionales norteamericanos en las políticas tradicionales de Estados Unidos hacia América Latina, con la finalidad de atenuar los impactos de la Revolución Cubana, el avance de la Guerra Fría y de la Unión Soviética sobre Cuba, y la postura socialista en nuestras sociedades, obviamente, además de la política asistencialista de reparto de alimentos. O sea, Alianza para el Progreso tenía también la política de asistir a favor de la alimentación de los países pobres de la América Latina, de pasar a Cuba y afianzar la política norteamericana capitalista dentro de los países de América Latina, con apoyo obviamente, estrictamente política, económicamente, ¿no? Quizás científicamente. Promovió, dice, en países como el nuestro, cierto tipo de, repito, inversión norteamericana podría ser. Reducción de la deuda externa no está dentro de las cláusulas de la Alianza para el Progreso. Reforma agraria sí, dentro de una de las pautas milenarias, en el caso, bueno, tomando como exceso milenaria, quizás de décadas, sería la reforma agraria. Estaba dentro de la Alianza para el Progreso plasmar una reforma agraria adecuada para los países de la América Latina. Pero la reforma agraria finalmente llegaría, ¿no? Llegaría a nuestro país, pero más adelante, ya aplicada con Velasco, con la ley 17771. Pero muchos dicen que fue una reforma agraria mal aplicada y tomado del ideario aprista. La promoción de la educación sí estaba dentro de las cláusulas, pero lo que se aplica como tal, como vértice dentro del plan de la Alianza para el Progreso, es la reforma agraria. Pero nunca se llegó a aplicar como tal, porque, repito, John F. Kennedy había muerto. Yo, José Gabriel Condorcanqui Quinolera, he terminado con las respuestas y las preguntas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2023-1. Después de la batalla de Sangarará, ahora se preguntarán ustedes, ¿qué hubiera pasado si yo, Tupac Amaru II, hubiera derrotado a los españoles? Algún día lo sabremos.